Hola, ¿cómo estás? He estado recapitulando estos días en mi retiro personal el tema de los celos, indagando desde cuándo es que están en mí y en qué condiciones afloraron. Lo que he descubierto es que esa energía empezó a posicionarse en mí eh, siendo bien pequeño y en los momentos en los que agarraba un enojo y ante ese enojo, al no poder expresarlo y transformarlo en el sistema familiar, era reprimido, pues me aislaba, me encerraba en mi habitación y pasaba allí horas y horas. De modo que el aislarme se convirtió en una estrategia de evasión, de ruptura con la realidad. Y en esos momentos de aislamiento que se derivaban de no poder ser, no poder expresarme, no poder tener lo que quería, no poder hacer lo que quería, pues en ese aislamiento yo lo que deseaba era morir directamente. Me preguntaba qué clase de vida era esa y no le encontraba sentido. Bien, ahí, en ese entorno emocional donde mi alma no quería estar allí, donde mi alma quería salir de allí, fue posicionándose una forma de pensar autocrítica, autojuzgadora, y que empezó a compararse con los demás. Veía que los demás disfrutaban la vida, que los demás expresaban su enojo cuando querían, su alegría cuando querían. Y yo sentía que no podía o no merecía expresar mis emociones. De ahí que me aislaba. Esa comparación fue haciendo un filtro en mi percepción donde todo el mundo era más feliz que yo y todo el mundo era mejor que yo. Ese filtro en mi percepción me llevó a que cuando quería algo, en especial cuando me enamoraba, directamente salía el bloqueo del no. No puedo, no debo, no soy merecedor. Y me aislaba. De hecho, nunca, hasta los 17, 15, 16 años, nunca me atreví a manifestar mi amor a nadie. Y eso que sentía mucho amor dentro. Pero en mis periodos de aislamiento, poco a poco se fue posicionando otra energía de enojo, y de ese enojo derivados celos, desidia, pereza, lujuria. ¿Cómo es que funcionó? Desde la teoría de los agregados psicológicos me di cuenta que este soy yo, ¿no? Este es mi sistema nervioso, por donde proceso mi información y donde mis neuronas transforman mis emociones y se conectan con centros energéticos que recepcionan la energía más sutil, eso que no vemos, lo que llamamos el mundo de la energía, el campo cuántico, el mundo del nahual. En ese sistema nervioso, cuando yo lo deprimía, lo aislaba, más bien lo inhibía, cortaba la circulación y su conexión con la vida, mi deseo de irme, mi deseo de no vivir, hizo que mi esencia se ausentara de ese sistema nervioso, de mi cuerpo, de mi sentir. Me ausentaba en base a la fantasía, a la imaginación, a la masturbación. Y en ese ausentarme, otras entidades que están ahí al acecho en el mundo energético, esperando la oportunidad de posicionarse en un cuerpo, pues esas entidades lo que fueron haciendo fue esto. Un proceso de acoplamiento. ¿Dónde se acoplaron? En los centros energéticos que conectan con mi sistema nervioso. Yo creía que era yo y yo crecí creyendo que toda esa percepción que me hacía creer que yo era un infeliz, que era un miserable, que todos eran mejores que yo,
que no merecía más que aislarme y que mi única recompensa o momento de felicidad era el orgasmo que podía conseguir yo mismo a través de mí mismo con la masturbación. Ese sistema de pensamiento loco que me aisló del mundo durante mucho tiempo, pues en realidad no era yo. Era una forma de percibir y de procesar la información alojada en mí, que yo permití que entrara por mi ausencia de mí, por mi deseo de no estar en mi cuerpo, de no estar en mi vida, de no habitarme. Y desde entonces, pues que se hace pasar por mí. Yo me identifico con eso y creo que soy eso. Creo que soy una persona tímida, creo que soy una persona celosa, creo que soy una persona insegura, perezosa, lujuriosa, etc. Todos esos programas en realidad son agregados psicológicos que desde el mundo energético entran a habitar y a posicionarse en una entidad que está en guerra consigo misma y en esa guerra pues se ausenta, se abandona, se aísla, se castiga, se fustiga con el juicio, una entidad en guerra consigo misma es el campo de cultivo para todos estos parásitos. ¿Y dónde se ponen los parásitos? Pues en los centros energéticos que conectan lo físico, mi sistema nervioso, con lo etérico, el campo energético alrededor que no vemos. ¿Dónde se colocaría un parásito físico, una lombriz, por ejemplo? Pues en el sistema digestivo, que es por donde circulan los nutrientes. Entonces, estas entidades alojadas en nuestros chakras, en nuestros centros energéticos, lo que hacen es distorsionar la percepción del mundo. Si yo, antes de entrar en este caos, cuando era un niño feliz y me reía por todo, yo percibía una risa y me vibraba esa risa y empezaba a reírme, por resonancia, por pura inocencia y alegría. Cuando entró este intruso, pues yo escuchaba una risa y este intruso me hacía creer que era burlándose de mí. Por poner un ejemplo, que me sucedía mucho, estoy seguro que a más de uno le sucederá. Entonces, ¿quién está percibiendo esa aparente burla? ¿Somos nosotros realmente? ¿O es una invasión energética? ¿Quién está percibiendo el rechazo del mundo, las ganas de morir, el hastío? ¿Quién está percibiendo de una manera depredadora el mundo, queriendo consumirlo, poseerlo, arrebatárselo a los demás? Los agregados psicológicos son, podríamos decir que hay grandes entidades. En la tradición cristiana se llamaron los 7 pecados capitales. Podríamos verlo como grandes entidades que programan y generan pequeños egos, que se insertan en nosotros y forman parte de nuestra personalidad. Nos identificamos con ellos y ponemos nuestra energía a su servicio, con lo cual los estamos alimentando energéticamente, estamos derrochando una energía en alimentar banalidades, y el pecado estaría en que impide nuestra evolución, en cuanto que para evolucionar necesitamos energía, necesitamos conservar y ahorrar nuestra energía. Dejar de entregársela a la gula, a la pereza, a la lujuria, a la envidia, a la ira, a la soberbia y otro más que se me está olvidando. Avaricia, lujuria, envidia, soberbia, gula, ira y pereza. Así los 7. Bueno, esos grandes egos son como demonios, son bichos grandes que viven en el astral. Van inoculando, van insertando pensamientos, van insertando programas dentro de nuestra máquina, dentro de nuestro sistema de procesamiento interno, alojada en los centros energéticos que conectan con el sistema nervioso. Y ahí es donde transforman nuestra percepción, nuestras emociones, etc.
Como lo sentimos, nos identificamos con ello, creemos que viene de dentro, que somos nosotros, y ahí está nuestro error. Aunque lo percibamos dentro, no somos nosotros. ¿Cómo limpiar toda esta mierda? Lo primero, permitirse estar en un ambiente donde la inoculación de esos programas no sea tan salvaje como en una ciudad, por ejemplo, o delante de un televisor. Estas entidades utilizan los medios de comunicación, las instituciones, la cultura en general, todos los medios que pueden para programar. Nos programan en la avaricia, en la competencia, en la gula, en la pereza, en la lujuria, en la vanidad, en la soberbia. Cada uno con programas adaptados y especializados para que funcionen dentro de sí. Son como piratas informáticos que preparan el programa principal adaptándolo a cada máquina, a cada sistema de representación interna que somos nosotros. A cada uno se le van pegando sus egos, sus programas, y a medida que se va identificando con esa falsa personalidad, la energía de su esencia va siendo corrompida, va siendo gastada. Alimentamos esos programas con nuestra esencia. Entonces, para dejar de ser comida, pasto de estos programas, lo primero es retirarnos, permitirnos aislarnos del bombardeo constante. Eso es tomarse un descanso, un retiro en la naturaleza. La propia naturaleza ya empieza a armonizar nuestro sistema nervioso, empieza a hacerlo vibrar con sus códigos originales a través del canto de los pájaros, del viento, del sonido del agua, del arroyo. Toda esa energía, todas esas frecuencias ya van armonizando nuestro campo energético y nuestro sistema nervioso. Cuanta más armonía hay, más difícil es para estas entidades alimentarse y acaban saliendo. ¿Cómo acelerar el proceso? Conectando con la esencia y guardando la energía. ¿Qué quiere decir? A través de la meditación o de diferentes visualizaciones, diferentes herramientas, como puede ser el tarot evolutivo de los constructores o la meditación en la estrella de 5 puntas, vamos sintonizando con la esencia. Esa sintonía va generando un campo resonante. Y ese campo resonante de una vibración elevada, porque nuestra esencia es cósmica y es una vibración elevada, va haciendo difícil y cada vez más difícil hasta hacerlo imposible la supervivencia de vibraciones más bajas. La alta vibración anula la baja vibración. Si empiezo a hacer vibrar mi ser completo, de arriba abajo en todos mis centros, con la meditación, la respiración y el esfuerzo consciente, estas entidades pues primero van siendo delatadas, que es lo que me pasó a mí. A las 2 semanas de retiro, 3 de estar aquí, empecé a ver mis celos y toda mi mierda. Porque salen a flote, se hacen ver. Es como si le metes humo a una madriguera de conejos, van a salir. Y una vez que van saliendo, ir aprovechando esos espacios para conectar más con la esencia, para canalizar más la energía del cielo, nosotros, y conectar con la energía de la tierra, que es sanadora. Además, como la tierra está haciendo su propio trabajo de ascensión, de elevar su vibración para sacarse de encima todos esos egos planetarios, todos esos programas colectivos de depredación y de idiotez, pues la tierra nos acompaña, nos subvenciona con su energía, nos cuida, realmente nos cuida la tierra. Tengo muchos testimonios de eso. Entonces hay que confiar. Nos identificamos con esos pequeños egos por una falta de fe y de confianza, por un estado de ánimo donde nos sentimos desconectados, dolidos, ofendidos con el mundo. Pero debemos trascender esos estados. Si mi estrategia es el aislamiento, pues debo trascenderme a mí mismo y exponerme y salir. Por eso hago esto, por eso vengo a lugares donde encuentro gente que está en la misma y que me obliga a salir, a exponerme, a que me vean. Eso va delatando mis egos y mis pequeñeces y me va dando la oportunidad de reconectar con mi esencia. Cuando mi campo energético es fuerte, pues puedo asistir a otros. Por efecto de resonancia puedo ponerme al lado de otro, rezar, vibrar
y hacer resonar y vibrar su propia esencia, para que él mismo, ella misma, desde su esencia pueda sacar de su casa, sacar de su sistema nervioso todos los implantes y egos que son las causas de las enfermedades, de las ganas de no vivir, de los miedos, la angustia, la depresión, los celos, la envidia, todo. Así que bueno, eso quería comentaros de mi propio proceso y enviaros un abrazo muy fuerte. Que estéis bien.